Buenas noches a todos los que me escuchan a través de las redes sociales, donde quiera que me estén escuchando en sus casitas. Es un gran privilegio, en el nombre de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, les digo que es un gran privilegio para mí estar aquí presente compartiendo este tema de gran poder. A mí me gustan muchísimo los temas donde se demuestra el poder de Dios, donde el Espíritu Santo sana, donde el Espíritu Santo se mueve en las personas. A diferencia, por ejemplo, de hablar del pecado, de hablar de esos temas, a mí al hablar de lo que es cómo Jesús sana, el poder sanador de Jesús, a mí me fascina hablar del poder de Dios. Y vamos a entrar rápidamente a lo que es el tema, porque a mí siempre se me va el tiempo muy rapidito. Vamos a pasar a la palabra de Dios en el Salmo 147. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, alabar a Yahvé, que es bueno cantar a nuestro Dios, que es dulce la alabanza. Yahvé reconstruye Jerusalén, congrega a los deportados de Israel. Sana los corazones quebrantados, venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas, llama a cada una por su nombre. Grande y poderoso es nuestro Señor. Su sabiduría no tiene medida. Palabra de Dios. Pues mis hermanos, empezando con este tema, con las palabras del Salmo, las palabras de la palabra de Dios, de lo que nos habla Dios hoy en esta noche. Dice la palabra de Dios bien claro que sana los corazones quebrantados. Desde los días del Evangelio, mis hermanos, desde los tiempos apostólicos, de generación en generación, Jesús sigue sanando los corazones quebrantados, así como nos habla la palabra de Dios hoy en el Salmo 147. Y también hoy día Jesús, mis hermanos, sigue sanando de cualquier enfermedad. Y yo soy testigo de su gran poder, mis hermanos. Y estoy completamente convencido de que yo no soy el único que hoy estamos aquí presentes, de que Jesús de una manera u otra nos ha sanado, y no solo de enfermedades físicas, no solo de un dolor de cabeza, no solo de un dolor de pierna, no solo de un dolor de cadera, no solo de un dolor de pie, sino también de enfermedades del alma, que son las peores. Jesús sigue sanando hoy, mis hermanos. El Espíritu Santo sigue sanando hoy nuestros corazones, especialmente las enfermedades del alma, que son esos odios, rencores, resentimientos, la sed de venganza, los vicios, los malos hábitos, mis hermanos. Esas son las enfermedades que Jesucristo quiere sanar hoy día en nosotros, mis hermanos. Jesús sigue sanando hoy, pero el problema que yo veo mucho, mis hermanos, hoy día, que le damos más importancia a la salud que viene del Señor que al Señor mismo, mis hermanos. Buscamos más los milagros del Señor que al Señor de los milagros. Cuando vamos a un retiro, cuando vamos a un evento, cuando vamos a un congreso, ¿a qué vamos la mayoría de las veces? ¿A qué va la gente la mayoría de las veces? Solamente a que le quiten un dolor de cabeza, un dolor de muela, solamente a pedirle a Dios que le quite el dolor de espalda, el dolor del cuello y cosas así, mi hermano, cosas pequeñas. Y ante todo esto, nos lleva a las palabras que nuestro Señor Jesucristo le dirige a la multitud después de la multiplicación de los panes en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, cuando Jesucristo le da de comer a más de 5,000 personas, dice la palabra de Dios, sin contar mujeres ni niños. Y dice la palabra de Dios que después de este gran milagro, después de este gran evento que Jesús realiza en las personas, en esa multitud, dice la palabra de Dios que la multitud lo seguía por todos lados. Andaba buscando a Jesús y cuando lo encuentran, Jesucristo les dice, ustedes me buscan, no porque hayan visto las señales, sino porque comieron pan hasta hartarse, dice la palabra de Dios. Ustedes me buscan no porque hayan entendido las señales, sino porque comieron solamente pan para su cuerpo físico. En pocas palabras, es lo que Jesucristo les está diciendo.
Iban solamente a saciar el cuerpo físico. Buscaban una señal, siempre buscando una señal, decía Jesucristo, y no se dan cuenta que la señal más grande estaba enfrente de ellos. Jesús que sana. Y como consecuencia de esto, mis hermanos, en la búsqueda de la sanación, no estamos aprovechando, no estamos recibiendo la sanación completa que Dios quiere darnos. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, del versículo 17 en delante. La curación de un paralítico, dice la palabra de Dios. Un día que estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea y Judea y de Jerusalén. El poder del Señor le hacía obrar curaciones. En esto, unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico y trataban de introducirlo para ponerlo delante de él, pero no encontrando por dónde meterlo a causa de la multitud, subieron al terrado, le bajaron con la camilla a través de las tejas, y lo pusieron en medio delante de Jesús. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo: hombre, tus pecados te quedan perdonados. Los escribas y fariseos empezaron a pensar: ¿quién es este que dice tales blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Sabiendo Jesús lo que pensaban, les dijo: ¿qué estáis pensando en vuestro interior? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó entonces delante de ellos, tomó la camilla en que yacía y se fue a su casa alabando a Dios. Palabra de Dios. Miren, mis hermanos, partiendo de esta cita bíblica, de este evangelio, donde Jesús demuestra su poder sanador, mis hermanos. Jesucristo quiere sanarnos desde la raíz. Jesucristo no solamente quiere sanarnos por fuera, y nomás por fuerita. Aquellos que no pueden dormir por culpa del odio, aquellos que no pueden dormir por culpa del resentimiento, de los miedos, de la envidia, de la inseguridad, de las preocupaciones, del estrés, y solo toman pastillas para conciliar el sueño. Hoy día se compran colchones muy caros, se compran almohadas especiales, se compran sábanas especiales para poder dormir, mis hermanos. En lugar de buscar solucionar, en lugar de buscar sanar, mis hermanos, la enfermedad desde la raíz, mis hermanos, donde empieza el mal. Y este evangelio que acabamos de leer, mis hermanos, es lo que Jesucristo nos quiere enseñar. Es lo que Jesucristo nos quiere revelar hoy día, mis hermanos. Que Él quiere entrar a lo más profundo de nuestro ser. Sanar nuestro espíritu, sanar nuestra alma, no solamente este cuerpo que se va a quedar aquí en la tierra un día, mis hermanos. Jesucristo quiere sanarnos. Hoy día las enfermedades relacionadas con la depresión, con la ansiedad, con los ataques de pánico, la esquizofrenia, el estrés, mis hermanos, arrojan cifras preocupantes hoy día, mis hermanos. Cada día aumentan de manera alarmante todas estas enfermedades, mis hermanos, especialmente hoy con el problema de la pandemia, mis hermanos. Por todos lados se escucha la gente con miedo, la gente que no quiere salir de las casas, la gente está viviendo en terror, mis hermanos. Y hoy el mensaje de Dios es que Jesús sigue sanando hoy, mis hermanos. El poder de Dios se sigue manifestando en nuestros días, mis hermanos. Jesús
quiere la sanación integral de la persona. Es decir, Jesús quiere la sanación entera, total, completa de la persona. Jesús no viene a dar calmantes. Jesús no viene, mis hermanos, a darnos mejoralitos. Jesús no viene a sanarnos por ratitos, mis hermanos. No dice la palabra de Dios. La promesa de Dios está en Juan 10:10, donde dice el mismo nuestro Señor Jesucristo nos dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Esas son las palabras que hoy mismo resuenan. Esas son las palabras que hoy mismo nuestro Señor Jesucristo quiere que las pongamos en nuestros corazones, en nuestras mentes. La palabra abundancia, la palabra plenitud a la que se refiere nuestro Señor Jesucristo, abarca todo, mis hermanos, abarca todo nuestro ser, abarca toda nuestra persona, abarca nuestra alma, todo nuestro ser, mis hermanos. Jesús sigue sanando hoy y quiere hacernos conscientes que el pecado es el que nos esclaviza. Quiere hacernos conscientes que el pecado es el que nos paraliza. Quiere hacernos conscientes que el pecado es el que nos tiene ciegos, es el que no nos deja dormir. Jesús sabe que el odio, que el resentimiento, que el remordimiento, la sed de venganza son la raíz de todas las enfermedades. Lo que Jesús ya sabía, mis hermanos, hace 2000 años, hoy día la ciencia, hoy día los expertos apenas lo están comprobando. Hoy apenas están relacionando que todas estas maneras del estrés, de preocupaciones, van conectadas con cánceres, van conectadas con el estrés, van conectadas con muchas enfermedades hoy día, mis hermanos. Jesús sigue sanando hoy, pero más allá de sanarnos de cánceres, más allá de sanarnos de sidas, de temores, de los tumores, del colesterol, del diabetes, Jesús viene a hacernos hijos de Dios. Jesús viene a darnos corazones nuevos. Jesús viene a renovar nuestras mentes. Jesús viene a darnos vida en plenitud. Jesús viene, mis hermanos, a hacernos verdaderos templos del Espíritu Santo. En este evangelio que leíamos del paralítico, mis hermanos, cuando Jesús le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Es precisamente lo que Jesús estaba haciendo en la vida de esta persona. Lo estaba haciendo hijo de Dios. Lo estaba haciendo un verdadero templo del Espíritu Santo. Le estaba dando una nueva manera de vivir, una nueva manera de pensar. Eso es lo primero que Jesucristo quería hacer. Porque, ¿de qué nos sirve, mis hermanos, ser sanados de un dolor físico si todo nuestro ser sigue infectado con el dolor del odio que tenemos hacia una persona? ¿De qué le vale a uno haber sanado físicamente, pero, por ejemplo, sigo maltratando al débil? Por ejemplo, sigo sin poder dormir a causa de la sed de venganza por lo que me hicieron. Si sigo estresado todo el día por lo que pasa, y peor aún, mis hermanos, aún por lo que ni siquiera pasa, estamos preocupados. Tristemente, mis hermanos, esa es lo que estamos viviendo, que estamos preocupados aún de lo que siquiera no pasa, mis hermanos. Y bien dice la palabra de Dios: no se preocupen. Mira que los lirios, mira que los pajaritos ni siquiera se esfuerzan, y Dios mismo les da lo que necesitan. La sanación que Cristo Jesús nos quiere dar, mis hermanos, es profunda, es total. Y esto, mis hermanos, en la palabra de Dios, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios: y por la fe en su nombre, el propio Jesús ha restablecido a este hombre que veis y conocéis. Es pues la fe dada por su medio la que lo ha restablecido totalmente ante todos vosotros.
Dios, palabra de Dios, la que lo ha restablecido totalmente, dice la palabra de Dios, mis hermanos. Y esa es la sanación que Cristo Jesús nos da hoy mismo, mis hermanos. Una sanación total, una sanación completa. Nuevamente lo voy a volver a repetir. Jesucristo no vino a dar calmantes. Jesucristo no vino a decir, ¿sabes qué, Ángel? Te voy a sanar por unos 4 o 5 días y después me vuelves a pedir. La sanación que Jesús nos da, mis hermanos, es total. Es entera, mis hermanos. Y consiste en pasar de una vida de esclavitud a la verdadera libertad. Consiste en pasar de la condenación a la liberación de la culpa. La sanación que Jesús nos da hoy día, mis hermanos, consiste en pasar de la oscuridad a una vida de luz, en pasar de ser esclavos del demonio a ser hijos del mismo Dios. Aleluya, mis hermanos. Esa es la sanación que Jesucristo nos está dando hoy día, mis hermanos. Ante tanta preocupación, ante tanto estrés de esta pandemia que nos está pegando duro, mis hermanos, no solamente a nosotros aquí en nuestra ciudad, sino al mundo entero. Jesucristo, mis hermanos, quiere entrar en lo más profundo de nuestro ser, en lo más profundo de nuestro espíritu, mis hermanos, y hacernos verdaderos hijos de Dios. Esta es la sanación que Jesús nos está dando día a día, mis hermanos. El problema, tristemente me duele decirlo, el problema es que nosotros le seguimos dando mucha más importancia a todos estos males, a todas esas preocupaciones, a todas esas enfermedades, mis hermanos. Tristemente, les estamos dando más poder, por decirlo de esta manera, le estamos dando más poder a la enfermedad, a la preocupación. Nos dormimos pensando en la enfermedad. Nos dormimos pensando en la pandemia. Nos dormimos, dizque dormimos, porque en veces ni dormimos, mis hermanos. Solamente pensando en los problemas, pensando en el estrés, pensando en la pandemia. Nos levantamos preocupados por la enfermedad, preocupados por la pandemia. Vamos a mire qué tremendo está esto, mis hermanos. Vamos a la celebración eucarística. Vamos a la Santa Misa, mis hermanos, y estamos frente al Rey de Reyes, estamos frente al Señor de Señores, estamos frente al que todo lo puede y todo lo quiere y sobre todo sanarnos, mis hermanos, pero nosotros preocupados, dándole más importancia a la enfermedad, dándole más importancia a la pandemia. Dándole más importancia a lo que me dijeron, dándole más importancia a que hablaron mal de mí, dándole más importancia a que no me quieren, dándole más importancia a tantas cosas. Y al Señor de señores, y al Señor de los milagros, ¿dónde lo tenemos? ¿Dónde lo ponemos, mis hermanos? Y nos hundimos como Pedro, que le dio más importancia a los vientos, a la tempestad, que al mismo Jesucristo que lo llamó cuando le dijo, ven. Ese pasaje bíblico, hermano, qué hermoso, qué poderoso, mis hermanos. Cuando Jesús, primeramente cuando las olas sacudían el arca donde los discípulos estaban. Dice la palabra de Dios bien viva, que las olas sacudían y amenazaban con voltear esta barca donde los discípulos se encontraban. Y ven venir a Jesús caminando sobre las olas, caminando sobre las aguas. Y ellos con temor, ellos con miedo, pensando que era un fantasma. Y Jesús les dice, la paz soy yo. Y cuando Pedro le dice, Señor, si eres tú, mándame caminar sobre las aguas. Señor, si verdaderamente eres tú, mándame caminar sobre las aguas. Y Jesús le responde inmediatamente, ven. Y dice la palabra de Dios que Pedro empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Dice específicamente la palabra de Dios. Pedro empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. En pocas palabras,
Pedro caminó sobre los problemas, Pedro caminó sobre la tempestad, cuando su mirada estaba fija en Cristo Jesús, cuando sus pensamientos estaban fijos en el poder de Dios, cuando su ser estaba fijo solamente en el poder de Dios. Pero cuando Pedro empezó a mirar por otros lados, empezó a mirar los problemas, se hundió. Y ese es precisamente nuestro problema de hoy día, mis hermanos. Jesucristo quiere sanarnos. Jesucristo está dispuesto a sanarnos hoy día. Nuestro problema es que le damos más importancia a los problemas, a la preocupación, a la pandemia que al mismo Cristo Jesús. Los evangelios están llenos de ejemplos donde Jesús tuvo compasión y sanaba a todos, dice la palabra de Dios. Tan solo en el Evangelio de San Mateo, mis hermanos, Mateo 14:14, Mateo 12:15, Mateo 15:30, dice la palabra de Dios, y vinieron a él grandes multitudes, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies de Jesús, y él los sanó a todos, mis hermanos, dice la palabra de Dios. A todos. No dijo, a ti sí, a ti no. A ti sí, a ti no. Tú no me caes bien, tú sí me caes bien. No, mis hermanos, dice la palabra de Dios, que le trajeron multitud de enfermos a Jesucristo, de todos, ciegos, lisiados, paralíticos, hasta muertos resucitó Jesucristo, mis hermanos. Y eso es precisamente lo que Jesús quiere hacer hoy día en nosotros. Resucitar nuestro espíritu, mis hermanos. Resucitar este espíritu, mis hermanos, que está caído de tanto miedo, de tanto estrés, de tanta preocupación, mis hermanos. Jesucristo sigue sanando hoy día, mis hermanos. Y yo lo digo completamente convencido de que Jesucristo quiere sanarnos a cada uno y todos de nosotros mismos, a todos y cada uno de nosotros. Jesucristo quiere sanarnos. Jesucristo no quiere otra cosa, mis hermanos, más que el bien de nosotros, sus hijos, de nosotros, sus amigos. Eso es lo que Jesucristo quiere en nosotros. Sanación total, mis hermanos. Pero también ocupa de nuestra colaboración. Jesucristo quiere sanarnos hoy día. Jesucristo está sanándonos hoy día. Y también ocupa de nuestra colaboración, mis hermanos. Nuestra fe en Él no debe ser pasiva. En pocas palabras, no podemos dejárselo todo a Él. ¿A qué me refiero? Me refiero a que tiene que haber acción de nuestra parte. Tiene que haber un movimiento de nuestra parte, mis hermanos. Y eso no lo digo yo, mis hermanos. Eso no es un pensamiento mío. Eso no es algo que a mí se me ocurrió decir, mis hermanos. Los evangelios, a toda la gente que Jesús sanaba, mis hermanos, Jesucristo, de una manera u otra, los hacía accionar, los hacía moverse, los hacía, mis hermanos, activarse, mis hermanos, para poder ser sanados. Ejemplos, Marcos 10:46, Marcos 10:46, el ciego Bartimeo. ¿Qué es lo que pasa en este pasaje, mis hermanos? Que Jesucristo, cuando lo llama, dice la palabra de Dios, y Bartimeo, arrojando su manto, dio un brinco y vino donde Jesús. Dio un brinco. ¿Qué quiere decir esto? Que se puso en acción Bartimeo, mis hermanos. ¿Para qué? Para ir al encuentro de Jesucristo, para ir a donde Jesús. Y entonces, mis hermanos, ¿qué pasó? Que recobró su vista. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, no necesitamos levantarnos? No necesitamos dar un brinco, mis hermanos, y ir donde Jesús para que nos quite esta ceguera espiritual, mis hermanos. Y también física, mis hermanos. Aquel otro ciego que manda a lavarse a la pila de Siloé. ¿Se acuerda aquel ciego que Jesús le unge lodo en sus ojos? Y le dice,
vete a lavar a la pila Siloé. ¿Qué tan lejos estaba esta pila? Yo no sé. Quizás estaba a la vuelta de la esquina, quizás estaba en otra ciudad, qué sé yo, mis hermanos, no importa dónde estaba esta pila, lo que importa es que Jesucristo le dijo, vete, trabaja, esfuérzate por tu sanación. El ciego pudo haber dicho, ¿sabes qué, Señor? Yo aquí estoy bien a gusto. Aquí me dan moneditas, aquí me dan taquitos, yo de aquí no me muevo. Pues ¿sabe qué, mi hermano? No hubiera recobrado su vista este ciego. Pero Jesús le dice, vete a lavar. Y el ciego fue y se lavó. El reino de Dios, mis hermanos, lo consiguen los esforzados. La sanación completa, mis hermanos, no es para los flojos. En este evangelio que leíamos de Lucas 5, del paralítico. ¿Qué es lo que pasa en esta escena, mis hermanos? ¿Qué es lo que pasa en este evangelio? Dice la palabra de Dios que llevaban, quizás eran 4, 3, no me recuerdo la cantidad, pero llevaban a un paralítico donde Jesús. ¿Desde dónde venía ese paralítico? ¿Desde dónde lo traía? Nuevamente, la distancia, no sé. Quizás era a la esquina, quizás era un pueblo cercano, quizás era otra ciudad, qué sé yo, mis hermanos. Pero la cuestión está en que aquí está la prueba de que Jesús quiere que nos movamos, mis hermanos. Y mire, qué interesante. Estas personas llegaron donde Jesús y dice la palabra de Dios que no podían introducirlo a causa de la multitud. ¿Y qué es lo que hacen? Se suben al techo de la casa, hacen un agujero y por ahí bajan al paralítico. Y Jesús les dice, qué grande es su fe. Zaqueo, Lucas 19. A Zaqueo también dice la palabra de Dios que la gente le impedía ver a Jesús. La gente le impedía ver a Jesús. ¿Por qué? Porque era muy chaparrito. Y él no se quedó en casa, mis hermanos. Él no se quedó en el cielo y dijo, al menos intenté. Él tenía excusa de decir, ¿saben qué? Yo busqué a Jesús y no me dejaron. No, mis hermanos, él no se quedó sentado. Él se subió a un árbol para poder ver a Jesús, dice la palabra de Dios. Que Zaqueo se esforzó, mis hermanos, para poder ver a Jesús. ¿Cómo se esforzó? Se subió a un árbol. Ahí en ese árbol, en ese lugar donde Jesús lo ve y le dice, Zaqueo, baja enseguida porque hoy quiero hospedarme en tu casa. Mire qué interesante, mis hermanos. Mire qué importante está esto, mis hermanos. Baja enseguida porque hoy quiero hospedarme en tu casa. Qué palabras, mis hermanos. Y estoy completamente convencido de que son las mismas palabras que Jesucristo nos dice en nuestros corazones hoy día a todos y cada uno de nosotros. Ángel, María, Pedro, Juan, Salomé. Hoy quiero hospedarme en tu casa. Hoy quiero sanarte. Hoy quiero darte una nueva vida. Hoy quiero darte una nueva manera de pensar, una nueva manera de vivir. Eso es lo que quiere Jesús, mi hermano. Que nos subamos al árbol de la oración. Que nos subamos al árbol del Santo Rosario. Que nos subamos al árbol de los sacramentos. Que nos subamos al árbol de la bendita Eucaristía, mis hermanos. Porque qué triste que quiero sanar. Pido sanación, pero no me levanto del sofá. No dejo el control, mis hermanos. No me esfuerzo, no me levanto de la comodidad, mis hermanos. No me quiero esforzar para nada, pero sí quiero sanación. Sí quiero el bien de mi familia. No nos va a pasar como aquel hombre que va en el autobús, mis hermanos. Va en el autobús. Digamos, el autobús va para el rumbo al norte. Y hacía mucho frío, era un tiempo de invierno, el hombre viene enchamarrado. Y cada parada del autobús que hacía, este hombre se miraba para atrás y se quejaba.
Y se quejaba y daba gritos, se quejaba, ay, ay, ay. En cada parada volteaba para atrás y se quejaba. Finalmente una persona que va a su lado le dice, oiga, ¿qué le pasa? ¿Está bien? Y dice, no estoy bien, pero lo que pasa es que mi destino es hacia el sur. Ya quedó atrás. Y este autobús va para al lado contrario. Y le dice la persona, oiga, pero ¿por qué no se baja? Y dice él bien concha, es que aquí estoy bien a gustito. Es que aquí voy bien calientito. ¿Cómo quiero sanar, mis hermanos? ¿Cómo pido la sanación de Dios, mis hermanos? Pero nuevamente, no me levanto del sofá. Nuevamente, no me despego de la televisión. ¿Cómo es que quiero sanar de la pornografía, por ejemplo? Así de fácil, mis hermanos. Pero no dejo el control buscando exactamente los canales de pornografía. ¿Cómo es que pido sanación, mis hermanos? ¿Cómo es que pido lo mejor para mis hijos? ¿Cómo es que pido que Dios sane a mis hijos? ¿Cómo es que pido que Dios tome a mis hijos? ¿Cómo es que pido que Dios los guíe por el camino correcto? Cuando yo no les pongo un buen ejemplo. Cuando yo no les enseño el camino de Dios, lo que es vivir la Eucaristía, lo que es vivir los sacramentos. Tenemos que esforzarnos, mis hermanos. Tenemos que levantarnos y caminar y trabajar, mis hermanos, para conseguir la sanación que Jesús nos quiere dar hoy día, mis hermanos. Jesús sigue sanando hoy día, pero es necesario que cumplamos sus indicaciones. Es necesario que tomemos sus medicinas. De lo contrario, nuestra fe está muerta. De lo contrario, no vamos a sanar nunca, mis hermanos. Un doctor, por ejemplo, examina a su paciente y exige que el enfermo se someta a un tratamiento. Si el enfermo no se esfuerza a seguir las instrucciones del doctor, del médico, jamás se va a sanar, mis hermanos. Un diabético que no siga la dieta que se le da, jamás podrá mejorar, mis hermanos. Juan, el Evangelio de San Juan, el capítulo 15, versículo 7, nos dice Jesucristo, palabras de Jesucristo, dice, palabra de Dios, dice, si guardan mi palabra, yo les concederé lo que me pidan. Esa es palabra de Dios, mis hermanos. Jesucristo nos dice hoy día, Jesucristo nos dice en este momento, Jesucristo nos habla esta noche diciéndonos, si guardan mi palabra, yo les concederé lo que me pidan. Jesús sigue sanando, mis hermanos, pero necesitamos obedecer su palabra. Necesitamos escuchar su palabra y ponerla en práctica, mis hermanos. Obedecer los mandamientos, vivir los sacramentos. Obedecer los mandamientos y vivir los sacramentos, mis hermanos, es muy importante. Es muy necesario para recibir la sanación que Dios nos quiere dar. A través de ellos se encuentra la salvación. A través de ellos, mis hermanos, se encuentra la sanación personal. Por ejemplo, el sacramento de la reconciliación nos libera del pecado, nos sana de la culpa y nos da el perdón de Dios, nos da comunión con Dios. Tantos testimonios ha habido, mis hermanos, de gente que se convierte al catolicismo, mis hermanos, de gente que era protestante y que la primera vez que van al sacramento de reconciliación cuentan sus testimonios, su experiencia, cómo salen. Dicen livianitos, sin cargas. ¿Por qué? Porque el Señor ahí nos limpia. El Señor ahí quita nuestras cargas, nuestras enfermedades. Ahí también sana Dios. Ahí también sana, Señor. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el Espíritu Santo a través del sacerdote que limpia nuestras culpas, que sana. El sacramento de la Eucaristía. Lo más grande, el tesoro más grande que tenemos, mis hermanos. El sacramento de la Eucaristía.
Es Jesús mismo quien entra y sana. Es Jesús mismo quien entra en nuestro corazón. Cuando decimos la oración, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Ese es Jesús, mis hermanos, presente en la Eucaristía, que le decimos, yo no soy digno, Señor, pero tan solo, miren, mis hermanos, lo que decimos, miren lo que profesamos, mis hermanos, escuche bien, pero solo una palabra tuya, solamente dilo de palabra y voy a quedar sano. Ahora imagínense Jesús en nosotros, cuando lo tomamos, cuando lo comemos, mis hermanos. Mi testimonio sobre la Eucaristía, mis hermanos. Hace más o menos como 25 años, mis hermanos, antes de estar en esto de lo de Dios, mis hermanos, pues todavía estoy joven, pero antes estaba más joven que ahora. Joven, con buen trabajo, con buen dinero, con carro nuevo. ¿Qué más quería, mis hermanos? Tristemente, escuché la voz del mundo. Ángel, es tiempo de que vivas la vida loca. Y así lo hice, mis hermanos. A causa del pecado, a causa de la falta de Dios, mis hermanos, mi cuerpo enfermó. Yo duré más o menos como 2, 3 años que mi cuerpo se me llenaba de ronchas. Mi cara se me hinchaba, mis labios se me hinchaban, mis ojos se me hinchaban tanto de que tenía que abrirlo con mis manos para yo poder ver. Mis orejas se me hinchaban. Y era constantemente lo que era en la noche y en la mañana, una comezón en mi cuerpo. Yo no podía dormir. Yo ya no quería vivir. Yo ya estaba pensando en quitarme la vida. Yo estaba pensando en cómo quitarme la vida, cómo era menos doloroso, qué hacer, cómo hacerle, pero yo ya no quería vivir, mis hermanos. Fui con dermatólogos, fui con gastrólogos, fui con alergistas, no les miento, fui como con mínimo con 20 doctores diferentes, mis hermanos. Y cuando el último doctor que vi me dijo, Ángel, lo siento mucho, pero tú vas a vivir así el resto de tu vida. Cuando él me dijo eso hace 25 años, yo prácticamente dije, yo no voy a vivir así. Yo tengo que acabar mi vida. Entre sí y entre no, ya para acortar porque se me está acabando el tiempo, fui a vivir un retiro de iniciación en el grupo donde estoy ahorita, el grupo Buen Pastor de Nuestra Señora Guadalupe del Jai. Viví un retiro de iniciación, me integré al grupo de oración del Buen Pastor. Y el Señor prácticamente, puedo decirlo, que empezó a sanar mis pensamientos. Ahí estaba la enfermedad, pero ya se puede decir, ya no interesaba. ¿Por qué? Porque ya había paz en mí. Ya había, se puede decir, luz en mi vida. Yo siempre estaba convencido de que, Señor, tú un día me vas a sanar completamente. Tú un día vas a sanarme completamente. A mí el evangelio de la mujer con el flujo de sangre, que fue a tocar el manto de Jesús por atrás y quedó sana. Ese evangelio, mis hermanos, siempre vivía en mi mente. Siempre, día y noche, ese evangelio, ese pasaje, siempre estaba vivo en mis pensamientos. Como esa mujer, con tan solo tocar el manto de Jesús, quedó sana. Y un día domingo, mis hermanos, en la bendita Eucaristía, en la Santa Misa, un día domingo, precisamente ese fue el del Evangelio, mis hermanos, ese fue el Evangelio de ese día. O el Padre habló sobre eso. Y yo cuando fui a tomar el cuerpo y la sangre de Cristo, mis hermanos, mire que yo ya iba convencido de que ese era el día.
que el Señor iba a obrar en mi vida. Iba a sanarme completamente. Me iba a dar esa vida en plenitud que Él promete en su palabra. Yo cuando tomé el cuerpo y la sangre de Cristo, yo los mantuve en mi boca. Yo no los pasé. Yo esperaba irme a ponerme de rodillas para después yo ingerir, a tomarlos. Y eso es lo que yo hice, mis hermanos. Yo cuando fui y me puse de rodillas, mis hermanos, al momento de que yo comí y bebí del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, haga de cuenta que en el momento de que Él entró en mí, mis hermanos, haga de cuenta que prendieron un horno abajo de mí, mis hermanos. Y yo veo esto como la zarza ardiendo, como la zarza que Moisés vio, que la zarza que veía ardiendo, hermano. Yo sentía mi cuerpo, yo sentía mi interior, mis hermanos, empapado de sudor, de lo caliente del Espíritu Santo, mis hermanos. Yo en mi inconsciente, es algo que yo sentía que yo gritaba, yo sentía que yo clamaba, yo sentía que yo alababa a Dios, yo sentía que yo le daba gracias a Dios, mis hermanos. Ese día cuando yo salí de la misa, mis hermanos, en las noches ya, y esa misma noche, a mí en las noches, mi mamá me untaba alcohol en mi cuerpo para yo poder dormir. Esa noche que yo llegué a la casa, mi mamá ya estaba esperándome con el alcohol. Y le dije, mamá, ya no ocupamos de esto. Y ella me decía, hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Me estás asustando. Y le dije, mamá, ya Jesús me sanó. Mis hermanos, ya para acá, porque se me acabó mi tiempo. Ese día, domingo, mis hermanos, digamos por la mañana, fue el último día que mi cuerpo experimentó una roncha de esa enfermedad extraña que nadie conocía de qué era, mis hermanos. Ese día, mis hermanos, fue el último día que mi cuerpo experimentó de ese malestar de mi cuerpo, mis hermanos. Ese día domingo, Jesucristo, Eucaristía, me sanó completamente, mis hermanos. Y yo por eso le doy gloria, alabanza, honor a mi Señor. Y en este momento, mis hermanos, te voy a pedir que nos pongamos en oración, mis hermanos, para pedirle a Dios que también venga en este momento y queme todo nuestro ser. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor y dador de vida. Ven, Espíritu Divino. Ven, Señor, sobre nosotros tus hijos. Tú bien conoces nuestra necesidad, Señor. Tú bien conoces lo que estamos pasando, Señor. Tú bien sabes que venimos quizás con miedos, Señor. Tú bien sabes que venimos quizás con preocupaciones, oh mi Dios. Tú bien conoces cómo hemos llegado. Tú bien conoces cómo está nuestra familia, Señor, cómo están nuestros hijos, cómo está la esposa, el esposo, nuestros papás, Señor. Tú bien conoces a cada uno de ellos, mi Dios, y en este momento te los ponemos en tus manos, mi Señor. Te los ponemos en tus pies, Señor, para que tú, Señor, en este momento sanes, Señor, nuestros corazones. Para que tú en este momento, Señor, entres a nuestra vida, Señor. Toques lo más profundo de nuestro ser, Señor. Toques lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y sanes no solamente, Señor, el dolor de cabeza que tengo, Señor. Y sanes no solamente el dolor de pie que tengo, Señor. Y sanes no solamente, Señor, el dolor de músculo que tengo, Señor. No, Señor, yo te pido que me sanes completamente. Que sanes todo mi ser, que sanes todo mi espíritu, Señor, que sanes toda mi familia, Señor, que sanes toda mi descendencia, mi Dios, que sanes a mis hijos, que sanes a los hijos de mis hijos, Señor, que sanes a todas las generaciones que vienen delante de mí, Señor. Te lo pido, mi Dios, te lo pido, Dios Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Te lo pido, Señor, ven
Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, tus hijos. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor. Y sana, libera, Señor. Danos nuevos pensamientos, Señor. Danos un vestido nuevo, Señor. Danos una nueva manera de pensar, Señor. Danos una nueva manera de vivir, oh mi Dios. Bendito seas, Señor. Aquí estamos ante tu presencia, Señor. Bendito y alabado seas. Salomé, si estás por favor ahí, por favor, una alabanza, por favor, Salomé. Ayúdame, por favor, Salomé. Bendito seas, Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico, Señor. Bendito y alabado seas eternamente, Señor. Honor y gloria a tu santo nombre, mi Dios. Bendito y alabado seas, Señor. Sigue sanando, Señor. Sigue sanando nuestros corazones. Espíritu, ven y llena hoy mi ser. Ven y llena hoy mi corazón. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Ven y sana hoy mi ser. Ven y sana hoy mi corazón. Ven, Espíritu, haz llover, haz llover, ríos de agua viva, haz llover, haz llover, haz llover, ríos de agua viva, haz llover. Ven, Espíritu, ven. Ven y llena hoy mi ser. Ven y sana hoy mi corazón. Ven, Espíritu, haz llover, haz llover, ríos de agua viva, haz llover, haz llover, haz llover, ríos de agua viva, haz llover, ríos de agua viva, haz llover, ríos de agua viva, haz llover. Alabado seas, Dios Padre Santo. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Haz llover, Señor, ríos de bendiciones, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Haz llover, Señor, tu gracia sobre nosotros, Señor. Haz llover, Señor, y sana, Señor, nuestros corazones. Sana, Señor, sigue sanando nuestras vidas, Señor. Sigue sanando estos cuerpos físicos, mi Dios, que necesitan mucho de ti, Señor. Necesitan, Señor, de tu fortaleza, Señor. Necesitan, Señor. Bendito, alabado seas, Señor. Sigue tocando, Señor. Sigue tocando, Señor, lo más profundo de nuestro ser, Señor. Para estar contigo, Señor. Para no apartarnos de ti, Señor. Esa es la verdadera sanación que queremos de ti, Señor. Estar contigo, Señor.
No apartarnos de ti, oh mi Dios. Caminar siempre en tu luz, Señor. Andar siempre, Señor. Caminar siempre contigo, Señor. Vivir tus mandamientos, tus sacramentos, Señor. Escuchar tu palabra, Señor. Vivirla, Señor. Ponerla en práctica, Señor. Sánanos, Señor Jesús. Sánanos, Divino Maestro. Sigue tocando nuestros corazones. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te damos gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias, Señor, por la salud y el bienestar que nos das, Señor. Yo te doy gracias por la familia que me has prestado, Señor. Te pido que sigas bendiciéndolo, Señor. Y de la misma manera, Dios Padre Santo, te pido también por todos los que me están escuchando, todos mis hermanos, todos los que están en las redes sociales, mi Dios, te pido que a todos y cada uno de ellos, mi Dios, bendiga sus hogares, mi Dios, bendiga sus trabajos, mi Dios, bendiga sus familias, Señor, bendigas sus generaciones, Señor, que vienen, Señor. Bendice a cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, sigue bendiciendo a tu pueblo. Sigue derramando tus bendiciones, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Dios Padre Santo, y te damos gracias con esta bella oración que tu Hijo mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, solo nunca nos dejes. Ya que nos protege estando con verdadera Madre, intercede para que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén.